En este video reflexionaremos qué son los géneros del circo, basado en los autores Historia del circo, Viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominic Mukler, Circus Theatrical Entertainment de Robert Louis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Bonish-Gurevich. Bien, primero debemos comenzar, ¿qué es un género? Según la RAE, es una clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Por ejemplo, ese género de bromas no me gusta. En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y contenido, al que pertenecen categorías y rasgos comunes. Recordemos también qué es el arte circense. Para comenzar a discutir lo que es el arte circense, primero debemos definir qué es el arte y qué es el circo. Lo primero que haremos será acudir a un diccionario al que todos puedan acceder. Si abren el buscador de Google y escriben la palabra arte, el primer resultado de búsqueda será de las definiciones de Oxford Language, el cual define a arte como lo siguiente. Número 1. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. En esta primera definición pondremos atención a la palabra estético y sentimiento. Nos referimos a estético como algo que el ser humano considere bello. Recordemos que aunque la belleza es subjetiva, instintivamente el ser humano está programado para considerar como bellas ciertas cosas. Todo esto fuera de ideologías. Como por ejemplo la simetría en las proporciones del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, cómo se mueve un cuerpo humano, lo cual instintivamente tiene que ver con la función reproductora, la cual da preferencia a la simetría y buen movimiento en relación a la salud de un espécimen humano y, por lo tanto, de su capacidad de heredar buena genética y descendencia viable. Nos referimos a sentimiento en relación a cómo algo estéticamente bello puede alterar el estado de ánimo de alguien que lo aprecie. Recordemos que los seres humanos percibimos nuestro entorno mediante nuestros cuerpos, más específicamente mediante los órganos de los sentidos. Y esas experiencias se guardan en nuestra memoria y lo hacen aún más fuertemente si están relacionadas a un sentimiento o una emoción. La segunda definición que encontramos de arte es la siguiente. Número 2. Conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En esta definición nos centraremos en la frase conjunto de obras que resultan de esta actividad. Esto hace referencia a que el arte se hace de manera consciente y por voluntad del ser humano, aunque hay cosas o actividades que podríamos considerar arte, y son realizadas por animales que, aunque son estéticas, son producto del instinto de estos seres. Es decir, no lo hacen con el propósito de producir sentimientos en aquellos que lo aprecien. Por otro lado, tomaremos 3 de las definiciones de circo planteadas en definiciones de Oxford Language. La primera pone énfasis en el contenido del espectáculo circense, de lo que se ofrece al espectador, del producto que el circo ofrece al consumidor. Número 1. Espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen payasos, acróbatas, fieras amaestradas, ejercicios de magia, etc. Es muy importante poner énfasis en cómo se le da importancia a la variedad dentro del espectáculo circense. La segunda definición pone énfasis en el lugar en donde se lleva a cabo esta actividad. Número 2. Recinto circular con gradas, generalmente cubierto con una gran carpa, en que se ofrece al público este espectáculo. Debemos recalcar que se acepta que oficialmente no fue hasta los años 1700 cuando el arte circense se presentó en recintos cerrados con la creación del circo moderno, aunque es común encontrar referencias de ciertas actividades circenses que se llevaban a cabo en lugares cerrados, en ciertos países alrededor del mundo. La tercera definición pone énfasis en quienes hacen posible el espectáculo circense y, al mismo tiempo, aquellos que crean los ladrillos de construcción o unidades básicas de un espectáculo circense. Nos referimos a los números o actos circenses. En las artes circenses, abro comillas, cita textual, el género circense es un conjunto de números históricamente formado, los cuales se caracterizan por determinados medios expresivos y por rasgos reales inherentes solo a ellos, y que se manifiestan en las condiciones específicas del circo. La esencia de cada género circense se descubre a través del número o el acto. Precisamente en el número se concentran los rasgos principales del género. Zinovy Gurevich, 1987, página 15. Pero ¿cómo surgieron los géneros circenses? Esto puede llevar a una discusión muy amplia al respecto, una tan complicada como indagar el origen del mismo circo. Recordemos que aunque las actividades circenses han surgido de la mano con la evolución del ser humano a través de las etapas de la civilización, no fue hasta mediados del siglo de los años 1700 que se utilizó la palabra circo para denominar a nuestra profesión. Respecto a esto, Zinovy Gurevich expresa lo siguiente: muchos géneros circenses modernos surgieron en tiempos muy remotos, cuando el circo como tal aún no existía. Zinovy Gurevich, 1987, página 10. El mismo autor también nos dice lo siguiente, abro comillas, genre o género en ruso es una palabra francesa traducida que significa género o variedad. Una diversidad de géneros como la que existe en el circo es posible que no se encuentre en otras manifestaciones artísticas, pero la base de cualquier género es la acción,
activa, claramente manifiesta, que requiere de una elevada maestría profesional del actor. Zinovy Gurievich, 1987, página 14. De lo anteriormente mencionado debemos notar dos puntos importantes. El primero es la cantidad enorme de géneros que pueden existir dentro de la actividad profesional circense, y el segundo se refiere a la acción que se realiza. Las actividades cotidianas que realiza el ser humano, como el manejo de utensilios de labranza, o trepar árboles para obtener frutas, o utilizar hábilmente escaleras para recogerlas, las tradiciones religiosas y festividades, donde hacen exhibiciones de habilidades casi sobrehumanas, danzas tradicionales y algunos deportes o juegos tradicionales, dieron origen a algunos géneros circenses. Un ejemplo de esto es el origen del funambulismo, según Zinovy Gurievich. Abro comillas. Las actuaciones de los funámbulos o maromeros, conocidas desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo surgió este espectáculo? Los primeros conocimientos de equilibrio los adquirieron los maestros de trenzado de las cuerdas, tratando de estirar la cuerda lo más fuertemente posible, así como de comprobar la solidez de su artículo. Ellos ponían la cuerda de yute, de cáñamo o lana entre los árboles, y ponían sobre ella las piernas apoyándose en un palo, saltaban sobre la cuerda, se sentaban en ella, caminaban. Además, en algunos casos esto lo hacían varios hombres simultáneamente. De forma gradual, en estos hombres se fue desarrollando el sentido del balance o equilibrio. Los más ágiles ya sabían pararse en la cuerda sin sujetarse del palo y conservando el equilibrio. Luego aprendieron a caminar con la ayuda de un palo. En estos juegos singulares, la cuerda comenzó a levantarse más. Gradualmente la destreza para guardar el equilibrio fue transformándose en el arte del equilibrismo. Este se propagó por todos los pueblos de Asia Central y el Cáucaso, así como la antigua Roma, el antiguo Egipto y en China. Zinovy Gurievich, 1987, página 10. El contenido o lo que se hace y la forma en la que se hace ayuda a diferenciar los géneros circenses. Por ejemplo, en los actos aéreos o gimnasia circense, podemos realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que constituye la esencia de esa actividad circense? Podríamos responder cosas como la habilidad del artista, su fuerza, su valor, etc. Y sin embargo, estas actitudes o características están presentes en números de atletismo, equilibrismo y acrobacia. Para aclarar esto, Gurievich nos expresa lo siguiente, cita textual. La diferencia de los géneros no solo se determina por su contenido, sino también por la forma en la cual se expresa. Y la forma constituye la suma de los medios expresivos característicos para uno u otro género. Entre ellos se encuentra el repertorio de trucos, los equipos, así como la estilística y la manera de ejecución. Zinovy Gurievich, 1987, página 16. Puede existir una interrelación entre distintos géneros circenses. Esto sucedió más comúnmente desde finales de los años 1800. Por ejemplo, un payaso puede realizar ejercicios de adiestramiento de animales y trabajar con un perrito. Un equilibrista sobre un rola-bola o rulo americano puede hacer malabares. Y un funambulista puede realizar un salto mortal sobre el cable o la cuerda. Respecto a lo anterior, Gurievich reflexiona lo siguiente, abro comillas, cada artista se especializa en un determinado género, tratando de lograr en él los mayores resultados profesionales. Precisamente los trucos de este género son los que ocupan la posición principal en la composición del número. Por ellos, hay que determinar la pertenencia al género. El análisis de los números circenses por géneros brinda la base para considerar que estos se pueden dividir en dos grupos. El primero, los números con indicios precisos del género, y el segundo, los números compuestos de elementos de géneros diferentes. Zinovy Gurievich, 1987, página 18. Respecto a los géneros principales y no principales del circo, Gurievich nos expresa lo siguiente, abro comillas, no todos los géneros circenses tienen un mismo valor para su significación. De la diversidad de géneros es necesario separar aquellos a los cuales corresponde el papel principal en la formación del arte circense y sobre cuyas bases ha crecido el circo moderno. Entre los géneros principales se encuentran la acrobacia, la payasada, la gimnasia, el malabarismo, el amaestramiento, el equilibrismo, el atletismo y la prestidigitación. Cada uno de ellos se puede comparar con un árbol copado. De su potente tronco salen muchas ramas que, a su vez, dan muchos retoños. Además de los géneros principales del circo existen la mnemotecnia, la ventriloquía, la imitación, los números que se han dado en llamar la calculadora viva, las agujas superprecisas, etc. Zinovy Gurievich, 1987, página 26. Ahora, basado en lo anterior, te invito a escribir en los comentarios una definición de géneros circenses. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del Circo, Viaje Extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mukler, Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Gurievich.